Cuando un ser amado, un hijo o una persona muy significativa en tu vida muere, nos ponemos en un estado emocional increíblemente alterado. Y la relación con las demás personas, quien quiera que esas sean, inclusive nosotros, los otros hijos que tenemos eventualmente, nuestra pareja, nuestra familia, nuestros compañeros, inclusive la gente que no conocemos, se vuelve algo muy complicado de manejar, genera mucho dolor dentro de nosotros. Así es que hoy queremos hablar de eso. Cómo relacionarnos con las otras personas durante el tiempo de duelo. Para hacerlo, para hablar de esto, hemos invitado a Nora, tanatóloga, que en primera persona ha enfrentado el duelo más grande que puede enfrentar una madre, que es la pérdida de una hija, y hoy viene así como ha venido en varias ocasiones, a hablarnos de emociones, del dolor y de qué hacer sobre esto de cómo relacionarnos con los demás. Nora, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Fíjate que nosotros en Fundación Carime manejamos grupos de viudos, viudas, hijos en duelo, padres en duelo, que es el principal pilar. También tenemos grupo de ayuda de duelo infantil y grupo mixto. Y me parece muy importante mencionarlo. ¿Por qué? Porque digamos que el duelo tiene tres condiciones que favorecen un duelo sano. Ante cualquier pérdida, no nada más ante la pérdida de un hijo, y es información, comunicación y compañía. Esos tres aspectos te van a ayudar muchísimo, muchísimo. Información, que te informes todo lo que puedas del duelo. ¿Por qué? Porque no es lo mismo ir en camino sin luz, por un bosque sin luz, que ir caminando por un bosque con la luz del día, ¿verdad? Vas a tener precaución, ¿sí? Claro. Entonces, te va a ayudar mucho el que tú sepas y estés preparado porque, por ejemplo, lo que mencionábamos, todas las emociones que vas a sentir. Y vas a aprender también cómo te vas a sentir, pero también vas a entender cómo se va a sentir la gente a tu alrededor, tanto tus familiares que también sufrieron la misma pérdida del ser querido, como tus amigos y compañeros incluso del trabajo. La comunicación es muy importante que uno sepa expresar cómo te sientes, cómo la estás pasando. ¿Por qué? Porque fíjense, en el duelo muchas veces ni uno se entiende, Henry. Ni uno entiende cómo te sientes. No sabes si quieres estar solo, acompañado, que te abracen, que te suelten, ¿sí? Que te apapachen o que te ignoren. Ni siquiera tú te entiendes. ¿Cómo queremos que los demás nos entiendan? No son adivinos. Y esto, discúlpenme con todo respeto, pero las mujeres más. Las mujeres, nuestra naturaleza es que queremos que el marido nos adivine todo, ¿verdad? ¿Estás enojada? No, no. Entonces, es muy importante tener esto en cuenta, ¿sí? Que debemos expresar, comunicarnos cómo nos sentimos, porque la gente no lo va a adivinar y no lo va a saber, ¿sí? Y la compañía, les aseguro que estar en un grupo de ayuda nos puede salvar la vida, nos puede salvar el matrimonio, nos puede salvar la familia. Compañía adecuada, con un apellido adecuada, con gente que te escuche sin juzgarte, sin criticarte, sin aconsejarte, ¿no? Sin ordenarte, porque también hay gente que quiere que hagas lo que ellos dicen, ¿no? Entonces, ya teniendo estas tres condiciones, podemos hacer un duelo, digamos que favorecer que tu duelo se desarrolle de una manera más sana, ¿sí? ¿Cómo comunicarnos? Hay que tener en cuenta yo considero que algunos principios. Uno, el duelo es diferente para cada persona, es un traje hecho a la medida. Y el duelo es asincrónico, cada quien lo va a ir llevando a su tiempo, a su ritmo, y lo va a ir haciendo con los recursos tanto internos como externos que decida usar y que decida desarrollar y ocupar. Un ejemplo, hay un recurso externo que son los grupos de ayuda mutua, los Renacer, los lazos de amor, todos los que mencionaba Manri. Pero ¿qué creen? Los hombres no lo quieren ocupar. Así es. El 95% somos mujeres y los hombres no las acompañan. ¿Sí? Así es. Todas las mujeres somos más sensibles, nos ocupamos más en el sentir y los hombres en el hacer. Entonces, ¿qué dice? ¿Qué hace el hombre cuando ve a la mujer llorando? La mayoría, de acuerdo a lo que me han contado, se da la vuelta
y se va, porque no sabe qué hacer, no sabe si se acerca a su mujer, si ésta le va a aventar los brazos, no sabe si va a dejar que la abrace, no sabe si él pronuncia una palabra, la va a hacer sentir peor, no sabe cómo darle consuelo y aparte se siente culpable porque su papel protector falló, no pudo proteger a la familia. A mí me gusta mucho hablar de esta parte de la comunicación que se da entre el esposo y la esposa, porque hay que entender que muchas veces el hombre se desahoga en la parte sexual, en la parte de desahogo, y la mujer no se permite ni siquiera ese placer, si no se permite ni siquiera comer un postre, un placer gustativo, mucho menos el sexo. Entonces, es de las principales fallas en la comunicación que hay en la pareja. Y esto es muy importante que se hable, que la mujer le exprese a su esposo que no se está sintiendo preparada y que el esposo comprenda también a la mujer. Hay casos en los que no hay ningún problema, ¿eh? También tenemos esa circunstancia que nos han expresado que no ha habido ningún problema. La otra parte de la comunicación con los hijos. Los hijos no nada más perdieron a su hermano, perdieron también a sus papás. ¿Qué tanto estás escuchando a tu hijo, a tu hija? Fíjate que algo que me sigue doliendo mucho es, yo con mi esposo, este tema es muy bueno porque yo a mi esposo lo odiaba, porque yo no lo veía llorar. Y quería hacerlo sufrir de alguna manera porque yo pensaba que a él no le dolía como a mí, madre. Y yo agarraba y lo golpeaba y lo golpeaba y lo insultaba, le decía cosas muy feas con la intención de que él reaccionara y de hacerlo sufrir y de que me golpeara y que nos golpeáramos, porque yo también de alguna manera quería sacar mi ira. Sí. Cuando yo llego al grupo Renacer Veracruz y me dicen que debemos entender el duelo del hombre, y cuando lo veo dar su testimonio y decir que él cuando se iba al trabajo era que lloraba, y cuando él dice que él no sabía qué hacer, cómo consolarme cuando me veía llorar y que por eso mejor se apartaba, entendí muchas cosas. Y empieza algo diferente, porque fíjate, algo tan sencillo como eso, que el duelo del hombre y la mujer son diferentes, y no nada más eso, para cada persona es diferente, no me di cuenta. Y también nos dijeron, no se olviden de sus otros hijos. Y fue algo que lamentablemente es algo que no lo haces intencionalmente, pero realmente llega un momento en que sí te olvidas de ello porque ni siquiera te acuerdas de ti, mucho menos de los demás. Tienes esa visión de túnel, ¿no? En donde únicamente estás centrada en la pérdida que tuviste y no alcanzas a ver todo lo que te quedó alrededor. No lo valoras, no lo agradeces, pero es algo no intencional, ¿no? Entonces, es muy importante que nos acerquemos a nuestros hijos, que los apoyemos, van a tener quizás un rendimiento escolar menor al que siempre tenían, hay que acompañarlos si es posible. Eh, Muchas veces queremos llenar ese vacío con actividades extras y nuestros hijos también están faltos de energía, así como nosotros. Yo a mi hija la metí a natación en un afán de que ella estuviera más entretenida, que tuviera algo que hacer, y a ella no le gustaba. Y yo digo, ¿con qué energía mi pobre hija acababa de perder a su hermana? Iba a natación, que es un deporte que te exige mucha energía. Si mi hija estaba igual que yo, ¿no? Entonces dices, qué crueldad la mía de hacerla que fuera y cuando ella no quería ir, no, sí tienes que ir, porque yo no quería dejarla sola en la casa. Entonces, por eso es tan importante que escuchemos también a los demás miembros, ¿no? Cómo se sienten, cómo están, qué actividades quieren hacer, incluso en los rituales que nosotros elaboramos para nuestros hijos. ¿Los demás hijos quieren participar o les da pena? Claro. Ahí hay todo un conflicto. Hay todo un conflicto, hay que permitirles. Yo me acuerdo en las misas que hacíamos y todo, yo nunca les preguntaba a mis hijos si querían, ¿sí? Y pienso que la que más le afectaba, la que menos quería ir era mi hija, siempre andaba enojada. Y no era enojo, sino tristeza, ¿no? Fíjate que increíblemente ahora que se ha ido de ciudad a estudiar es cuando tenemos más esa conexión y hemos podido platicar más y más y más cosas que de alguna manera ella se bloqueaba conmigo.
¿sí? A mí me veía como una ogro, porque yo fui la que la llevé a natación, yo era la que la llevaba acá, su papá no estaba, su papá estaba trabajando, entonces todo era contra mí. Entonces, esa parte es por el lado de la familia, por el lado de los abuelos también, ténganle misericordia, ténganles comprensión. Ellos también están sufriendo por el hijo que perdieron y por nosotros que nos ven así, ¿no? Aquí te digo que yo traté de ayudar a mi mamá lo más que pude, pero finalmente a mi mamá le dieron derrames cerebrales a raíz de la pérdida de mi hija, empezaron y que finalmente la tienen ahorita en cama. Y ella me lo dice, yo no puedo llorar, yo lo tengo aquí, pero no puedo, dice, no puedo. Y Karime, así me lo ha dicho, ¿no? Karime era más mi hija que tuya, porque yo la cuidé desde que estaba chiquita, yo la alimentaba y todo. Entonces también hay que entender lo que ellos también están sufriendo. Esa comunicación es bien importante, Mari. Yo de verdad, yo les comparto lo que hice mal para que, si a ustedes les sirve de experiencia para que reflexionen acerca de cómo están teniendo esa comunicación, cómo se están acercando a sus hijos, a sus padres, ¿no? Incluso a uno de mis cuñados, a mi hermana le dio depresión crónica, se la diagnosticaron. Y cuando yo la fui a ver, de que me dijeron que pues tenía días sin bañarse y que no se levantaba, ¿sabes qué dije? ¿Qué le dije? Tienes que levantarte, no puede ser que a ti te duela más si era mi hija. Así de cruel fui. Sí, así de cruel fui. O sea, nunca me di cuenta que para ella era su dolor también. Había perdido a su hermana y a su sobrina. Mi relación con mi hermana, la que murió, la que planeó el secuestro, no era tan intensa en el vínculo afectivo, ¿no? Pero de mi otra hermana con ella sí, eran mejores amigas. Entonces, digo, se entiende que haya pasado por esa situación. Entonces, muchas veces uno no entiende que también tiene todos un dolor intenso, que el dolor más intenso es el que están viviendo y no puedes medirlo. Eh, Ahora vamos a la otra parte, si todavía tenemos tiempo, con los amigos, madre. Sí, pero antes dame un segundito. Ajá, Nora ha recalcado, y lo dice en todos los podcasts, buscar ayuda. Y en Abrazos de Esperanzas estamos en disposición para encontrarle la ayuda lo más cercano posible, ya sea presencial o ya sea virtual. Envíenos un mensaje, pónganos un mensaje en el Facebook, perdón, en el YouTube o en el Spotify, donde ustedes nos estén escuchando, que les vamos a ayudar a encontrar el grupo más cercano y les tenemos que decir que en toda América hay ayuda, que en Estados Unidos hay ayuda, que en México hay ayuda. Así es que estamos para ayudarles, para encontrar ese apoyo que es tan importante. Y voy a decir, es que en los grupos, esto que dice Nora, se identifica muy bien. Sabemos, la gente que va un poquito más adelante sabe que hacemos estas cosas y advierte a las personas, tener cuidado con tus hijos, etcétera. Así es que es muy importante. Nora, continúa, por favor. ay, muchas gracias. Y como dice el dicho, ¿no? Cuando quieras andar un camino, háblalo con alguien que ya lo haya recorrido. Así es. Y bueno, en la parte de los amigos, ¿no? Hay gente que se va a alejar de ti porque no sabe cómo ayudarte, tiene miedo de meter la pata. Y luego te preguntan, oigan, ¿le pasó esto? ¿Cómo le hago? ¿No? Entonces, aquí también es muy importante, muchas veces, o la mayoría, mire, yo en los testimonios que escucho en el grupo la mayoría está enojado con sus amigos porque se alejaron, pero yo les hago nuevamente esa reflexión, si ni nosotros nos entendemos, ¿cómo pedimos que ellos nos entiendan? ¿Sí? O sea, no saben si se acercan, si no se acercan, si estás enojado, si les mal contesta. Muchas veces les contestamos mal. Nos preguntan cómo estás, pues cómo voy a estar si se murió mi hijo. Eso es algo real. Digo, no porque hayamos perdido un hijo significa que nos portamos bien, bien, bien y todos los demás mal, mal. No, también tenemos nuestros arranques de ira en los que definitivamente si a alguien le contestas así, pues a lo mejor si es de los que tienen personalidad persistente, pues van a seguirte viendo, acompañando, pero si no, pues se van a retraer porque no van a saber cómo ayudarte. Entonces, yo aquí, por ejemplo, yo me vine a reencontrar con amigas, compañeras, porque ni eran mis amigas de la secundaria y la prepa. Se reunieron para hacer oración por mi familia mientras duró el secuestro de mi hija. Mi hija estuvo secuestrada 60 días antes de que encontraran sus restos. Entonces, ellas empezaron a hacer oración por mí y cuando ya se da el velorio y todos se acercan a mí y me dicen una semana después que si las puedo acompañar en su grupo, que es un grupo de oración mixto. Y yo accedí, les abrí la puerta de mi casa y ahí iba. No me cerré. Me ayudó muchísimo porque con ellas
yo hablaba y hablaba y hablaba. Digamos que aquí en Coatzacoalcos yo acudía a un grupo que era el grupo de Veracruz que está en coche 3 o 4 horas, pero en autobús 5 o 6 horas, ya no podía ir. Pero ese grupo de mis amigas que se quedaban calladitas, ese grupo fue el que me ayudó a desahogarme. Antes, a mi hija me dan sus restos en septiembre y yo el grupo lo abro hasta diciembre, cuando no tenía más que unos meses de que había fallecido mi hija. En ese tiempo ellas fueron mi paño de lágrimas y con las que hablaba. Al contrario, con mis amigas de fiesta, de parranda, las con las que me iba a divertir, que eran compañeras de trabajo, de ellas me alejé. Como que sentía que no encajaba yo porque ellas estaban bien y yo estaba mal. Y no es cierto. Mis amigas estaban bien mal también por mí. Ellas también sufrían porque ellas conocieron a Karime y vivieron acompañándome todo el secuestro. Me acompañaron a las marchas, ellas me traían, cada lunes me dejaban una despensa en la puerta de mi casa para que yo no saliera. Tocaban y ya abríamos y eran bolsas y bolsas de despensa. Todos mis amigos se juntaban para el dinero y ellos iban a comprar y ahí me dejaban la despensa porque sabían que nosotros no queríamos salir. Entonces, esas mis amigas eran las cotorras con las que yo vacilaba, con las que me divertía. Entonces yo me sentía que no eran adecuadas para eso, pero ¿qué crees? También fueron mi grupo salvador porque ellas lloraban conmigo. Ellas me acompañaron y de hecho son las que me siguen solventando todos mis proyectos que hago en la fundación. Son con las primeras personas con las que cuento para hacer que libretas, que si les vendo pulseras, que si les vendo panes, que si les vendo lo que sea. Ellas ahí están para acompañarme. No son tanatólogas, pero han aprendido conmigo cómo es esto de llevar el duelo, de acompañar sin criticar, sin juzgar, ¿sí? Y yo de verdad que doy gracias a Dios de tener esas amigas, de tener muchas amigas, porque han sido también un recurso maravilloso para mí, mi grupo de oración, mis amigas del trabajo. eh, Digo, he sido bendecida con mucha gente que ha estado al lado de mí y ahora mi familia de la fundación, todo ese grupo que se une cada semana para estar ahí, son otra familia, son una familia del alma, les decimos, y con ellos puedes contar para cualquier circunstancia, ya sea buena o ya sea alguna circunstancia que necesites ayuda, porque finalmente el que hayas tenido una pérdida no significa que vas a dejar de tener, que no vas a volver a pasar por otra pérdida significativa, ¿no? Pero ahí están ellos, ¿no? Y ahí estamos también para ellos, ¿sí? La verdad, la compañía para mí ha sido uno de los recursos, de los mejores recursos, pero eso sí, he ido aprendiendo junto con ellas, porque también, así como te conté, cómo le contesté a mi hermana y cómo le dije también a mi cuñado que tú que lloras y ni siquiera era tu sobrina, era mi hija, ¿no? Porque era mi cuñado. Entonces, todo ese tipo de situaciones nos han enseñado a todas a ir a aprender, a acompañar a más gente y vamos creciendo. Creo que algo básico es la comunicación, expresar cuando algo te duele. A mí una de mis amigas me dijo, es que Dios quería un angelito en el cielo. Sí. Y eso me dolió mucho. Y decírselo, ella lloró y me pidió perdón. Y le digo, está bien, pero ya no me lo vuelvas a decir, ¿no? Entonces, expresar, poner límites también, ¿no? Gracias a Dios que la gente que te ama no te va a preguntar, va solamente a aceptar lo que tú le quieras contar. Entonces, también aprender a poner límites con cierta clase de compañía pues que tiene que aprender que también hay límites en lo que tú quieres compartir, ¿no? Es como en los grupos, hablas lo que tú necesitas hablar, lo que quieres expresar, pero nadie te está preguntando, ¿no? Por ejemplo, en mi caso del secuestro, nadie me pregunta, oye, ¿y cuánto diste de secuestro? ¿Y si juntaron? ¿Y de dónde agarraron? Por poner un ejemplo del tipo de preguntas en las que tú debes de saber poner límites, ¿no? Claro, claro. Bueno, me parece que este tema es increíblemente más amplio y este es una pequeña excursión de lo que es las relaciones con la gente, que hay muchísimas más tipos de personas con las cuales nos relacionamos. Algunas nos va a mover más el corazón que otras.
Y quizá me parece que y con lo que quiero redondear esto que nos ha aportado Nora, es que una vez fuimos ellos, es decir, en algún momento equivocamos la forma de acercarnos con alguien que sufría y eventualmente ni nos dimos cuenta que lo estábamos haciendo mal. Así es que eh, si necesitamos algún tipo de comprensión y explicación de por qué se comportan como se comportan las personas a las cuales sentimos que no lo están haciendo bien, recuerden que nosotros también lo hicimos mal en algún momento. Ahora se ha acabado nuevamente el tiempo. Muchas gracias por decirle así a participar en estos podcasts. Por favor, contale a quien nos escucha dónde te pueden encontrar. Bueno, en Facebook como Fundación Karime Conca, en Instagram fundación.karime y también me tienen en Facebook como Nora Reyes Baruch, en Instagram igual. Mándenme una invitación, una solicitud de amistad, perdón, y con gusto los acepto. También tenemos nuestro WhatsApp con clave de México, más 52 921 239 53 47. Estamos a sus órdenes. Quizás me tarde un poquito en contestar, pero siempre, siempre tratamos de contestarles. Muchas gracias. En caso de que, yo les quiero comentar también que así como Manri, que compartimos información bibliográfica, también tenemos muchos libros, guías para resolver también, para que les sirva en su proceso de duelo. Con mucho gusto, escríbanos y veremos de qué manera los podemos apoyar. Muchas gracias. Gracias, Nora. A quien nos escuchó, muchísimas gracias. Continuamos haciendo. Dios los bendiga. Cuídense mucho.